Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar de las habilidades discursivas de la comunicación oral. Bueno, yo empiezo con el tema de los elementos de la comunicación. Bueno, para empezar este tema y para dar como una introducción a todo, pues la comunicación es un elemento muy importante que ocupamos pues prácticamente para nuestra vida diaria desde que pues estamos chiquitos. Y sí, o sea, debemos de saber muy bien qué palabras usar en el momento donde estamos dialogando. La comunicación informal y la comunicación formal son importantes. Y bueno, hay funciones de la comunicación, los elementos de comunicación, que son 6, que son el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal de comunicación y el contexto del mensaje. Bueno, una rápida explicación de todos sería el emisor, el que transmite el mensaje, el receptor, el que recibe el mensaje. El mensaje pues es el objeto, por así decirlo, de lo que se está diciendo, ¿no? Claramente. El código son como signos de la lingüística, son signos que se ocupan también en el lenguaje, que está bastante extenso lo de código, pero más o menos para que me entiendan es eso, son signos de la lingüística. El canal de comunicación, pues de donde se está dando el mensaje, ya sea por televisión, radio, periódico, ¿no? Claramente. El código son como signos de la lingüística, son signos que se ocupan también en el lenguaje, que está bastante extenso lo de código, pero más o menos para que me entiendan es eso, son signos de la lingüística. El canal de comunicación, pues de donde se está dando el mensaje, ya sea por televisión, radio, periódico, cine, teatro, etcétera, ya sea también por WhatsApp, Messenger y así. O sea, mientras se esté dando un mensaje, ese es el canal de comunicación. Y el contexto, pues, es el conjunto de cosas que hay, o sea, el contexto de que se está dando el mensaje, por así decirlo, el contexto social, personal, ¿sí me entienden? Sí. O sea, que dan interacción a los interlocutores. Toda comunicación, ya sea mensaje o discurso, es un proceso que se genera a partir de la conversación. De por lo menos dos personas, ya sea, o sea, dos interlocutores, receptor, emisor, y así. Pues, la gráfica de la comunicación se podría decir que primero es el emisor, mensaje, receptor, canal, contexto y retroalimentación. Y eso es todo de mi parte. Eso es los elementos de la comunicación. Mi tema es elementos visuales, verbales y vocales. Para el logro de una comunicación más efectiva es importante llevar a cabo estos 3 elementos, ya que estos te ayudarán a desarrollar tus habilidades comunicativas. El primero, que son los elementos visuales, consiste en la imagen física que se transmite al momento de comunicar. Se considera como el lenguaje corporal, el cual trata de los gestos, de los movimientos y de la postura que está utilizando el emisor al momento de transmitir su mensaje. El segundo son los elementos verbales, el cual consiste en las palabras y métodos lingüísticos que va a utilizar el emisor para que el receptor pueda comprender su mensaje. Es importante que una persona tome en cuenta el público para poder adaptar su mensaje y para que ellos puedan entenderlo. El tercero y el último son los elementos vocales, el cual consiste en la voz, entonación, proyección, resonancia y tono. Es decir, este es un elemento muy importante, ya que una persona que habla muy rápido no se la va a entender, ya que va a estar hablando muy rápido. También es importante que hable fuerte para que los demás puedan escuchar el mensaje y para que se pueda entender. La comunicación oral es primordial para el ser humano y tiene 6 características. La primera es que al menos existe un emisor y un receptor y que hablan el mismo idioma. La segunda es que es de carácter efímero, o sea, hasta donde se pronuncia la última palabra. La tercera es que tiende a la diversidad, porque no todos los hablantes tienen el mismo lenguaje. La cuarta emplea un lenguaje corporal, o sea, ademanes, posturas, para que se entienda mejor.
La quinta es que tiende a la improvisación y la sexta es que la comunicación se adecua al receptor, al emisor, al contexto y al tema que se trate para considerar el público que se va a dirigir. Y hay dos tipos de habilidades, las innatas, que son cualidades naturales, y las aprendidas, que son desarrolladas para que en un futuro sean talentos verdaderos. La conferencia es la reunión de un grupo de personas con la finalidad de exponer o debatir respecto a un tema de índole político, social, cultural, ambiental, científico, etc. Cuenta con la siguiente estructura: introducción. Se presenta ante sus espectadores y hace una breve referencia personal. Puede incluir información con respecto a su persona o a su trabajo, además de que menciona el tema a tratar. Preposición. La preposición consiste en la exposición que hará el experto sobre el tema a tratar. La confirmación es la parte más relevante de la conferencia, ya que durante su desarrollo el expositor debe hacer uso de sus habilidades y técnicas para demostrar sus conocimientos. La conclusión. El conferenciante debe de realizar una síntesis de lo expuesto tratando de llegar a un desenlace lógico. Entrevista. Es una de las formas de expresión oral más practicadas en la actualidad y consiste en una conversación para obtener información respecto a un tema o una persona acerca de su vida, su trabajo, etc. La persona que hace las preguntas se les llama entrevistador y las personas que responden las preguntas se les llama entrevistado. Esta cuenta con fases. La primera es la planeación. Durante esta fase se determina el propósito fundamental de la entrevista, que es el obtener información general de vital importancia para orientar las preguntas a realizar. Luego sigue la realización de la entrevista. En esta fase, el entrevistador asume su papel y proporciona una atmósfera ideal para la comunicación. Y luego la conclusión. En esta parte se le informa al entrevistado que el propósito de dicha entrevista se logró. El debate. El debate es una competencia intelectual que se debe efectuar en un clima de libertad, tolerancia y disciplina. Se identifica por ser una discusión abierta con réplicas por parte de un equipo defensor y uno que está en contra. Se requiere una investigación documental extensa para argumentar con fundamentos. Se debe elegir un moderador quien se encarga de presentar el tema y de señalar los puntos a discutir y señalar también el propósito del debate. El debate se puede trabajar por equipos o de forma individual, es decir, las posturas deben de estar sustentadas por dos o más personas, como es el caso de los debates políticos. La calidez y fluidez del debate depende de la capacidad de escuchar y contraargumentar, además del conocimiento y un manejo de información por parte de los participantes. Seminario. El seminario es una estrategia expositiva por parte de un alumno con respecto a un tema. Este puede incluir la discusión y el debate. Requiere profundidad y el tiempo destinado es largo. Para participar en un seminario se debe de llevar a cabo una investigación para fundamentar las ideas que se expongan durante el seminario. ¿Cómo se realiza? El primer paso es se expone el tema, se efectúa la discusión, se amplían o se explica la determinada información, se dan conclusiones, se pueden dejar también preguntas por parte de los estudiantes para que ellos mismos para que se respondan más bien. Y una característica esencial del seminario es que el estudiante debe de haber leído y estudiado la información con anterioridad. Gracias. Hola, mi nombre es Ana Sepúlveda y les voy a hablar de los tipos de presentaciones. El objetivo de una presentación oral es brindar un mensaje eficiente hacia la audiencia, pero no todas las presentaciones tienen un objetivo, el mismo objetivo.
cada tipo de presentación pues tiene algo diferente que dar, porque algunas pues consisten en informar, otras en entretener y así. Los elementos de una presentación pues son de que el comienzo, que es nuestro primer contacto con la audiencia, esto nos puede determinar si esto va a ser un éxito o un fracaso. La introducción, que pues es cuando presentamos el tema y los objetivos que vamos a presentar en él y lo que pretendemos conseguir. La presentación del guión, pues aquí como que listamos los temas que vamos a abordar. El desarrollo del tema pues es como toda la explicación, los contenidos correspondientes, los apartados y todo eso. La síntesis es como recapitular, pues por así decirlo, las ideas principales. La conclusión es pues presentar la idea final de esto, que es como un resumen de todo lo expuesto en el recurso. En el material de apoyo incluimos las referencias bibliográficas y en los agradecimientos pues